Progress. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro seminario en línea Investigación sobre Discapacidad en el Chile de hoy, organizado por Núcleo Milenio DISCA. Yo soy Florencia Herrera, directora de Núcleo Milenio DISCA y profesora de la Universidad Diego Portales. Me acompaña hoy día, o nos acompaña más bien, Marcela Tenorio, investigadora principal de Núcleo Milenio DISCA y académica de la Universidad del Desarrollo. Y tenemos como invitada a la ex ministra Aysén Echeverry para conversar un poco sobre este tema de investigación en discapacidad hoy. Antes de presentar a nuestra invitada, les comento que nos acompañan también dos intérpretes en lengua de señas, Viviana y Francisca, quienes van a facilitar la comunicación con la comunidad sorda. También contamos con un sistema de subtitulado automático que está ahí en la pantalla. Este conversatorio, también les quería decir, está siendo grabado y va a quedar publicado posteriormente en nuestro canal de YouTube, Núcleo Disca. Y ahora paso sí efectivamente a la presentación de Aysén. Ella es experta en diseño e implementación de políticas públicas, tecnología y regulación. Cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector público, desempeñándose como directora de ANID, ministra de Ciencia y Tecnología y asesora presidencial, entre otros. Cuenta con un amplio conocimiento del sector público en áreas vinculadas a la gestión del cambio y la gestión de crisis y la colaboración público-privada, y actualmente es directora de Asuntos Públicos en Crítica. Oye, hola Isen, muy bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, feliz de poder acompañarlos hoy día. Bueno, la idea hoy día, para los que requieren un poco de anticipación, eh, es que primero vamos a hacer una conversación. Marcela y yo le vamos a hacer algunas preguntas a Aysén. La idea es que eso dé paso a un poco de conversación entre nosotras. Después yo les voy a presentar los informes que hicimos con la investigación del primer ciclo de Núcleo Disca. Ahí les voy a explicar un poco más de qué se trata. Y de ahí vamos a abrir a preguntas del público que pueden ustedes mandar por el chat, y las moderadoras, en realidad, van a hacer ahí van a pasarle las preguntas a Marcela, quien va a moderar un poco esa parte de la conversación. Entonces, Aysén, como Ujú. primera no sé, pregunta o estímulo para la conversación. Algo bien general, ¿no? ¿Cuáles crees tú que es desde la institucionalidad de investigación y ciencia como en el Estado, la comprensión que hay sobre investigación sobre discapacidad, sobre inclusión en ciencia y investigación, y también cuáles ves tú que han sido como las medidas de acceso, de accesibilidad para que las personas con discapacidad también podamos participar en la investigación? Mm. Bueno, tremenda pregunta. Yo creo que aplica a todas las áreas del conocimiento, no solo la investigación en discapacidad, con las particularidades que tienen cada una de ellas, ¿verdad? Incluida esta. Pero una de las cosas que ha tratado de hacer la institucionalidad a lo largo de los años, con la creación del Ministerio de Ciencia, con la transformación de CONICET en la NID, pero también con la creación de capacidades en los distintos ministerios, es encontrar los mecanismos para que la evidencia y la información que sale de las distintas investigaciones se conecten con el diseño y la implementación de las políticas públicas. Esta idea de políticas públicas basadas en evidencia es algo que no es solo un decir en el Estado de Chile, sino que es un esfuerzo que se ha ido implementando a lo largo de los años con bastante énfasis y con mucha decisión, por lo menos hasta ahora. Y esperemos que siga siendo así, digamos, con todos los cambios que han habido. A veces uno se hace la pregunta, pero esperemos que eso no cambie. Y esto funciona desde dos ámbitos, y aquí también para devolverles un poco a ustedes la pregunta, ¿verdad? Hay una parte de la institucionalidad que es la de ciencia propiamente tal, donde la forma en que se logra hacer este vínculo es identificando áreas que son prioritarias o identificando aspectos del quehacer nacional que requieren de mayor información y viendo cómo eso se puede llevar a los ministerios sectoriales. Entonces, por ejemplo, en materias de cohesión social o de integración han existido llamados específicos o líneas específicas que precisamente buscan generar estos vínculos. Pero por el otro lado, existe
como la capacidad de recepción, ¿verdad? La capacidad de recepción que tienen los organismos públicos a esta investigación. Y ahí es donde yo diría que es muy dispar la forma en cómo se identifica o se desarrolla esto en los distintos organismos públicos. Hay áreas, como por ejemplo en el caso de medio ambiente, donde la institucionalidad está muy acostumbrada y es muy receptiva de esta información o de la evidencia científica para efectos de crear sus propias políticas. Ha ocurrido con la Ley Marco de Cambio Climático, el Comité Científico Asesor de Cambio Climático y así una serie de herramientas que en el fondo obligan a la autoridad del ministerio a tomar en cuenta la evidencia. Hay otros donde esto está mucho menos desarrollado, ¿verdad? Y donde tenemos instituciones que son más bien antiguas y con pocos recursos, que les Mm, cuesta mucho poder incorporar este conocimiento. Y ahí aparecen distintas técnicas y mecanismos para poder hacerlo de mejor manera, pero a propósito de devolverles un poco la pregunta, ¿cómo ha sido para ustedes como núcleo ese vínculo con la autoridad encargada de los temas de discapacidad? Que es una institucionalidad que es cierto que en el caso de Chile le falta muchísimo para poder crecer y le faltan muchísimos recursos también. Es conocido por mm. la escasez de recursos en esta área. Entonces, quizá la pregunta es hacia ustedes también. ¿Cómo ven ustedes el vínculo que tienen y qué tan difícil es poder vincularse con quienes diseñan políticas públicas en esta área? Mm, sí, también es una tremenda pregunta, porque, claro, y es una eterna frustración, no sé, pues en general de las personas que nos dedicamos a la investigación y a la academia, ¿no? Y yo creo que también tenemos muy poca formación en general como investigadoras y investigadores para efectivamente cómo hacer nuestro trabajo como em, útil y digerible y interesante y atractivo para las personas que toman decisiones en políticas públicas. Entonces, Núcleo Disca, sí, pues efectivamente hemos estado haciendo esfuerzos, hemos participado en distintas instancias. eh, Igual, no sé, en mi experiencia de repente no se queda con un sabor un poco, y aquí después le voy a dar la palabra a Marcela, porque yo sé que ella tiene mucha experiencia en esto, em, pero con claro, con un sabor un poco no tan dulce. em, Claro que en mi caso también es particular, porque como yo soy persona con discapacidad, de repente me invitan a cosas y siempre es como, seguro que alguien aquí que está escuchando esto se va a sentir identificado o identificada también. Y uno dice, ¿me están invitando de verdad a escuchar esto o me están invitando como para poder decir que escucharon la voz de personas con discapacidad? Entonces me Como ha por pasado de show. repente, claro, sí, como Mm, lo que llaman como un tokenismo o participación simbólica, ¿no? mm. He tenido un par de experiencias que de repente me pregunto y ahí de repente es difícil un poco como qué espacio uno ocupa, cuánto, eh, no sé, pues cuánto entregarse y bueno, darlo todo y cuánto estar un poco más como también, no sé, pues como no dejando también que te usen de alguna manera, ¿no? Como, bueno, me fui como para otro lado, pero es como algo que ha estado en mi mente el último tiempo. Marcela. Sí, es que yo creo que hay que pensar que es una carretera de ida y vuelta, ¿no? O sea, finalmente uno quisiera, tú me corriges, por favor, pero entiendo que la construcción de políticas públicas modernas sí que supone que no construimos desde el escritorio, sino que somos capaces también de escuchar los dolores, las necesidades, de integrar al experto por experiencia en la construcción de políticas públicas y la percepción al menos que impera en los diálogos académicos que hay una cosa importante, es que yo dirijo el grupo de estudio de fondos y de psicología. Mm. Entonces, tengo este contacto también con la comunidad y todo el tiempo estoy escuchando a los investigadores decir cómo hacemos para que lo que estamos produciendo en investigación toque el ejercicio de construcción de políticas públicas y a su vez, cuando entramos en contacto con los policy makers dicen cómo hacemos para que haya un diálogo bidireccional de construcción. Entonces, no sé un poco cómo es tu percepción, cómo es tu experiencia. La percepción que tenemos desde la academia es un aparataje en Chile
muy poco aceitado, ¿no? Como una máquina muy poco aceitada de construcción moderna de políticas públicas, porque además cada que viajamos los investigadores estamos todo el tiempo moviéndonos, como que con Florencia, con Pablo, siempre decimos, nos vamos al exterior y nos damos cuenta que no estamos tan locos, oye, como que no estamos disvariando, sino que el mundo está haciendo esto y Chile parecería no estar logrando entrar ahí. Mm. Y creo que apuntas a algo que es muy cierto, que también hay una disparidad muy grande entre los distintos ámbitos del quehacer. Por eso vuelvo a la idea de instituciones que son muy herméticas y con capacidades muy insuficientes, diría yo, para poder trabajar de mejor manera con la academia, versus otras donde esto ya está mucho más incorporado y aceitado. Ahora, en ese universo, y quizás hablando como desde la experiencia personal, ¿no? ¿Verdad? Incluso en aquellas instituciones que están mucho más atrasadas en la incorporación de evidencia, es importante entender cómo es su quehacer para ver por dónde entrarle, ¿verdad? Y ahí hay cosas que cuando uno está un poco en los dos lados ve con bastante facilidad y que no son tan obvias. La primera es que en muchos casos el sector público no solo trabaja bajo formatos de escasez, en el sentido de que no alcanzan nunca los recursos para hacer todo lo que se quiere cubrir, sino que además en tiempos que son muy distintos a los tiempos de la academia. En Mm, muchas oportunidades eh, la posibilidad de mover una agenda o de avanzar en una materia viene dada no tanto por el estudio profundo de esa materia, sino que por una contingencia. Algo mm, pasa que se abre una oportunidad política que permite avanzar en una cierta dirección, ¿verdad? Eso ocurre mucho. Em, y cuando eso ocurre, la velocidad a la que trabaja la academia es muy distinta a la velocidad de lo que requiere el sector público y eso genera una brecha y un problema. Voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con discapacidad, pero creo que a todos nos llega por algún lado. Es lo que ocurre con los incendios. Hace un par mm, de años empezamos a tener muchos incendios en el verano. Alguien preguntó, bueno, pero ¿qué tiene la academia que decir respecto de esto? Estábamos en el Ministerio de Ciencia y dijimos, tiene mucho que decir. ¿Cuánto tiempo tenemos para responder? Media hora. Exacto. Y esa fue la reacción. ¿Cómo en media hora vamos a hacer algo si esto es investigación? Entonces ahí hay como una diferencia de práctica y de cultura entre las instituciones que es súper difícil de abordar, pero existen formas de hacerlo y hay técnicas que hacerlo y el hecho de que existan eh, espacios de investigación permanente en ciertas áreas, como ocurre con DISCA, ayuda mm, a que hayan personas preparadas para que cuando esa ventana de oportunidad aparezca, la investigación ya esté más o menos hecha o al menos algunas de las respuestas estén abordadas. Lo segundo, y aquí quizás me adelanto a lo que van a presentar, pero tuve el privilegio de verlo antes de este seminario, ¿verdad? Es el lenguaje y la forma en cómo se comunica el resultado de la investigación. Una persona o un jefe de servicio o un ministro o un subsecretario escasas veces tiene la oportunidad de leer un paper, por ejemplo, completo, o de hacer un análisis de mucha de la evidencia que existe, no por falta de voluntad o de interés o de inteligencia, sino que simplemente porque los tiempos del día a día no te permiten y no te entregan el tiempo suficiente como para poder hacerse cargo. Entonces, esfuerzos como el que están haciendo ustedes de simplificar esa investigación y de entregar recomendaciones concretas en un documento que es digerible, mm. que se puede ver desde el teléfono cuando uno va en el auto, que puede parecer una tontera, pero es un espacio donde uno aprovecha de ponerse al día y de leer cosas, tiene un valor gigantesco porque lo que permite es abrir la cabeza de quien tiene que tomar la decisión, de que al menos existe alguna información disponible o una pregunta o una aproximación al problema que yo no había visto. Entonces, a propósito de lo que decías tú, Marcela, de que esto es de lado y lado, las instituciones tienen que abrirse a escuchar e incorporar en sus procesos eh, formas de comunicación permanente con la academia. Algunos lo han hecho, otros están en proceso, otros están súper atrasados, pero la academia tiene que, a su vez, acercar y facilitar ese traspaso de información mediante herramientas que eh, no sé si son sencillas, pero están bastante disponibles, como el lenguaje, los formatos,
el estar disponible a veces a avanzar más rápido. Son todas como pequeñas cositas que ayudan a que esta comunicación de lado y lado funcione de mejor manera. Hoy sí, o sea, encuentro súper buenos los puntos que haces, Aysén, con respecto a los tiempos y por otro lado el lenguaje y los formatos, ¿no? Y claro, no sé, pues, uno que está de este lado de la academia por tantos años eh, y ha visto como toda una historia, ¿no? Y cómo también se han abierto, no sé, pues se ha abierto más financiamiento, por ejemplo, en ANIT, con formatos también de repente distintos. Y pensaba, claro, que ahí, con respecto a los tiempos, también hay un tema claro, con la rigidez de los financiamientos, ¿no? Que es un tema que no es tan fácil de resolver porque tampoco es desde el Estado decir como, bueno, financio cualquier cosa. Y bueno, tómense el tiempo que necesiten o no sé, pues hay bueno, yo estoy armando ahora con más personas del equipo de DISCA una postulación para el Fondo de Sitio Regular que tenemos que subir mañana, no, pasado mañana. Qué suerte. Y claro, entonces hay montones de cosas que uno dice ya, bueno, eso en investigación en discapacidad, el Fondesit. Entonces también hemos estado pensando mucho también en las barreras que hay para que las personas con discapacidad efectivamente generemos conocimiento, ¿no? Y hacer investigación que sea más equitativa, inclusiva y participativa. Pero ahí, claro, nos topamos también con estos tiempos muy largos, muy rígidos, que de repente, bueno, la investigación también requiere tiempo y requiere tiempo para que sea más... em, para que efectivamente esté fundada en evidencia y evidencia que haya sido construida de manera respetuosa y fidedigna, etcétera, ¿no? Entonces ahí, claro, tenemos como temas que son complejos y específicamente en discapacidad, que claro, que la participación de personas con discapacidad en investigación también es algo que bueno, toda investigación debería hacerlo, pero requiere medidas de accesibilidad, ajuste. Entonces, claro, hay un tiempo, una cosa ahí con la contingencia que de repente para la academia y en discapacidad es más difícil reaccionar y claro, tú mencionas y en eso sí encuentro claro, que tienes toda la razón, que en el fondo espacios más permanentes que están investigando los temas, no sé, porque que aparecen como más relevantes, o sea, en el fondo si uno está haciendo investigación bien situada, contextualizada, como a nivel también como local, te van surgiendo los temas que son relevantes para las propias personas involucradas, ¿cierto? Y es verdad que eso es lo que queremos hacer en Disca. Ahora tú dijiste que Disca era un espacio permanente. No tanto, Me yo sé. encantaría que fuera así. Eso es como lo que aspiramos, pero claro, en el fondo tuvimos un primer ciclo de 3 años, ahora estamos empezando nuestro segundo ciclo de 3 años como financiamiento efectivamente de Núcleo Milenio de ANIT. Y la idea es, claro, seguir, pero en el fondo uno siempre está postulando para conseguir el financiamiento, ¿no? Y sí, pues lo de los lenguajes y los formatos, bueno, ahí también hay una cosa súper histórica, por lo menos desde mi disciplina, desde la sociología nos educan para hablar de manera muy compleja y decir cosas que son fáciles de una manera muy lejana para que todo el mundo las pueda entender, ¿no? Entonces ese sí que es un aprendizaje bien importante que tenemos que hacer y explorar como formatos distintos, porque claro, en el fondo en la academia estamos siempre tan pegados al formato del paper científico, ¿no? El artículo. Y también se entiende porque para los investigadores y las investigadoras, si nos evalúan y para conseguir financiamiento, o sea, bueno, también yo en mi caso particular, como he vivido eso en carne propia, ¿no? Si es que uno se concentra más en otras cosas y descuidas un poco el tema del publicar, bueno, te dejas de ganar los proyectos. Y Mm. entonces no tienes financiamiento para investigar. Es como una... Es un círculo vicioso, Claro. pero ahí hay varias cosas que creo que son súper importantes en lo que dice Florencia y que tienen que relevarse también desde todos los actores que participamos del sistema, o sea, desde el Mm. sector público, pero también desde la academia. Hoy día los modelos de financiamiento no solo son rígidos, sino que además eh, se les pide de todo. O sea, yo ya no Mm. sé qué más podemos exigirle a un Fondesit, porque que, de verdad, o sea, que el paper, que la Siempre hay divulgación, ideas. que, en fin, que ojalá ponga una patente y que además se conecte con, en fin, es como una bolsa de gato donde vamos agregando y agregando indicadores. Y quizá
es bueno explicar de dónde viene eso también, porque muchas veces no se conoce como el back office de la construcción de los instrumentos y por lo tanto es difícil eh, pelear por cómo se pueden modificar. Y lo que tenemos en Chile es un sistema de evaluación de los instrumentos en general, de los instrumentos de política pública, que es muy sesgado. Y en el caso de ciencia y tecnología está muy enfocado en el análisis como desde la perspectiva de los economistas, de si un instrumento vale o no vale la pena. Entonces, para tratar de decirlo en sencillo, si es que uno es ministro de ciencia y quiere desarrollar un instrumento nuevo, imaginémonos el equivalente a un núcleo, pero en áreas de interés nacional, ¿verdad? Lo que uno tiene que hacer es ir a conversar. Ay, perdón, no ¿Mm? sé qué pasó. Mi computador se volvió loco, mil disculpas. Ah, aquí te vemos y te escuchamos por si acaso. Ahí sí, ya. Em, si yo quisiera, o si un ministro de Ciencia quisiera inventar un instrumento nuevo, tendría que ir a Ujú, negociar con la dirección de presupuesto, no solo el financiamiento, sino que la evaluación de ese instrumento para el objetivo de política pública que se busca. Y como mm, esto se hace desde una mirada esencialmente económica, a diferencia de, por ejemplo, los beneficios sociales que pasan por una mirada económica, pero también por una mirada de mm, desarrollo social, hay que poder justificar como la inversión, ¿verdad? mm, Y cuando hablamos de generación de conocimiento, sobre todo en áreas más iniciales de los conocimientos, por no decir ciencias básicas, porque no es eso, sino que investigación más inicial, donde todavía no llega al producto final, digamos, esa evaluación de inversión es muy difícil de hacer. Y lo que la institucionalidad ha encontrado para poder hacerlo es meterle chaya, pues. Entonces, vamos poniéndole más resultados y más mm, resultados y más resultados posibles a un mismo instrumento de financiamiento. Y eso no solo rigidiza, sino que transforma el ejercicio de postular y de darle seguimiento a, a esas investigaciones mucho más engorroso de lo que efectivamente debiera ser. Y parte del desafío, creo yo, que tiene la institucionalidad es avanzar a tener líneas de investigación que efectivamente sean permanentes. O sea, mm, que permanentemente hayan personas investigando en temas de discapacidad, que mm, permanentemente tengamos a personas investigando en temas climáticos, en temas de desarrollo humano, en temas de desarrollo económico, en temas de participación de las mujeres, en todas esas áreas. Digo. Porque no sabemos, ¿verdad? No sabemos lo que hay y lo que se necesita, pero tampoco sabemos lo que viene. Y por lo tanto el país mm, debiese estar preparado para esas preguntas que vienen con líneas de investigación que sean permanentes. Todavía no estamos ahí, falta mucho. Yo creo que se hicieron mm, algunos esfuerzos en el gobierno del presidente Boric con los FIU y con estos instrumentos más como de buscar un mecanismo de financiamiento más permanente de la investigación en las universidades, pero sin duda nos queda muchísimo por avanzar. Y en esa lógica, el elemento de cómo generamos instrumentos que sean más inclusivos o consideramos las características específicas que tienen las personas con discapacidad para participar de la investigación, queda lejos, pues, porque no pasan mm. necesariamente el criterio economicista con el cual hoy día se evalúan muchas de estas cosas y eso es sin duda un problema. Oye, Isabel, pero yo te escucho hablar y me parece que un poco la sensación afuera en el ecosistema es que el rumbo va para otro lado, que tampoco sabemos muy bien, ¿no? Para dónde es. Tenemos declaraciones recientes que no sé si son tan afortunadas, que han puesto en tela de juicio el rol de la investigación. O sea, se está produciendo una especie de desconfianza a la investigación, a la ciencia en general, afirmaciones hechas por el presidente como que 500 millones de pesos que terminan convertidos en un libro, que yo creo que nos dolió a todos los investigadores de este país porque que nos muestre dónde está ese libro. Y bueno, entendiendo además que tú no eres parte de este gobierno, ¿cierto? Y que es un momento político distinto y que no tenemos una bola de cristal. Tampoco preguntarte tú qué crees que va a pasar con el ecosistema de Mm. ciencia nacional, hacia dónde sientes que van las cosas, eh, como hacia dónde crees que va a apuntar la situación, porque pareciera que estamos además en un retroceso. Ya se anunció, por ejemplo, que no hay nuevos ajustes por IPC para el Fondesit, que es el más básico de los instrumentos. Se filtró
o se hizo público o no sabemos, este documento con recomendaciones que tampoco sabemos qué es, pero que recomienda suspender los programas, el programa Milenio completo. Em, ¿Tú qué crees que va a pasar? Porque al final son estos espacios en donde la discapacidad está presente aportando a investigación. Sí. A ver, yo creo que a todos nos dolió, ¿verdad? El comentario respecto de los libros, no solo por lo que, por el libro mismo, ¿verdad? Que sabemos que hay mucho valor ahí y que no valen toda esa cantidad de plata, pero como por esta predisposición de desconfianza hacia el desarrollo de conocimiento, que al menos yo creo que es extremadamente peligroso, y que espero estar completamente equivocada en lo que voy a decir, de verdad lo espero. Pero al menos lo que yo veo con las señales que han aparecido, todas estas que tú mencionas, Marcela, es que eh, esta es una película que ya conocemos. Es una película que hemos visto en Argentina y en Estados Unidos y en otros países donde hay un sector de la derecha, más bien cercano a la ultraderecha, que tiene no solo desconfianza, sino que tiene como parte de su estrategia disminuir al máximo los espacios de investigación porque finalmente son espacios de cuestionamiento y el cuestionamiento es democracia. O sea, el poder desarrollar conocimiento y ese conocimiento que aporte no solo a las políticas públicas, sino que a la capacidad que tenemos todos de discernir, es un elemento esencial de la construcción democrática y por lo tanto es una pieza que por supuesto vale la pena atacar y tratar de reducir al máximo si es que uno tiene una visión de esa. Yo de verdad, pero que no sea eso lo que estamos viendo en Chile, sino que hayan sido Mm. simplemente frases desafortunadas, ¿verdad? Ahora, creo que no podemos pecar de ingenuos. Y en ese sentido, las señales están ahí, son claras. La reacción que tuvo el mundo de la academia fue inmediata, pero sigue siendo una reacción de élite. Es Mm, una reacción que ocurre por medio de cartas al Mercurio, ¿verdad? mm, Por ridiculizarlo o por caricaturizarlo. Que es un espacio que tiene que existir y que es importante porque es importante generar opinión en estas materias, pero creo que frente a lo que parece ser una amenaza bien clara de recortes en financiamiento, de no considerar esto, la reacción debiese ser más fuerte también. mm, Y en ese sentido, pucha, viene ahora un periodo de discusión presupuestaria, que es el momento donde el Poder Legislativo también tiene algo que decir respecto a estas materias. Y en general, al menos en mi experiencia, el mundo académico interviene poco en esa conversación con sus parlamentarios, cuando son los mm, parlamentarios los que debiesen también representar esos intereses. Y creo que ahí hay una especie de deuda pendiente o un espacio de mejora, que es el mm, cómo se articula la academia para hacer valer el valor, valga la redundancia, que aportan mm, de manera sencilla y directa, que es lo que la política muchas veces requiere, porque no tiene mucho tiempo para más, en un espacio claro de incidencia como es la negociación de la ley de presupuesto, donde todos los parlamentarios participan. Entonces, a tu pregunta, Marcela, yo espero estar equivocada y que estas señales sean solo pasos en falso, pero creo que no podemos pecar de ingenuo y es el momento también de articularse y de tener esas conversaciones y de hacer ver el valor de esto en un universo más grande de gente que solo el Ministerio de Ciencia y la NID, que son los que mm, realmente pueden influir en que esos presupuestos no existan. Yo con esto cierro, pero si es que ese universo de líneas de investigación, o más bien de programas, ¿verdad? Que aparecen en ese oficio diciendo que están cuestionados y que por lo tanto se recomienda que se suspendan, no me acuerdo cuál era la frase que se ocupaba, pero si es mm, que se cortara o se redujera significativamente el financiamiento para esas líneas, el problema que tenemos es un problema sistémico. mm, Y la cantidad de capacidades que se van a perder, particularmente al interior de las universidades para hacer investigación, no es algo que se recupera con reponer los presupuestos del próximo año, sino que son capacidades que se empiezan a destruir y que demoran muchísimos años en mm, recuperarse. Entonces, creo que hay que levantar una voz de alerta, hay que estar muy pendiente de lo que ocurre, hay que involucrar a otros y bajo ninguna circunstancia se puede permitir que las capacidades que son todavía tan chiquititas y frágiles en el país mm. se reduzcan o se disminuyan por temas presupuestarios.
sí, pues la situación es como bien al color de hormiga, o Sí. yo diría preocupante y grave, pensando que ya teníamos o sea, como que estábamos el debe antes de empezar esta conversación, ¿no? Como Así. ya estábamos en una situación compleja, ya estábamos pensando, pucha, se debería invertir mucho más en esto. A mí me preocupa también como pensando en la discusión que se produjo a raíz de las frases desafortunadas del libro de 500 millones de pesos. Em, que, claro, la defensa a la ciencia, a la generación de conocimiento, también fue, de lo que yo vi, digamos, muy también desde ciencias duras, ¿no? Entonces, claro, es como, yo no sé, porque todo el mundo hablando de, bueno, la investigación que se había hecho en vacunas para el COVID, por ejemplo, o que estaba el tema del crucero con ANTA, y bueno, entonces, cómo es lo importante de tener conocimiento, no sé, pues desde Chile, local, que sobre ANTA, por ejemplo, que uno dice, pucha, sí, pues, como que es súper fácil de entender, es como tenemos que invertir en eso, si no estamos súper mal. Pero es más complejo y se escucha mucho menos, claro, la defensa más de las ciencias sociales y para qué decir de las humanidades, ¿no? Eh, Como que escuché mucho menos ejemplos y de hecho creo que tú, Aysen, fue una de las únicas personas que escuché que dio algún ejemplo más desde ciencias sociales. Eh, y de lo importante, los cambios que efectivamente con la investigación que hacemos desde las ciencias sociales, efectivamente se pueden hacer, ¿no? Y cómo efectivamente se puede cambiar la vida, mejorar la vida de las personas de nuestra población, en nuestro caso específico, claro, el de las personas con discapacidad, pero creo que ahí también hay efectivamente una tarea que no estamos haciendo bien, como eh, desde la academia, como investigar el valor de lo que estamos haciendo, ¿no? Y como que, no sé, de repente como salen estas cosas de que comparten títulos de proyectos Fondesit y los ridiculizan. eh, no sé, ahora nosotros hemos pensado mucho en qué título le estamos poniendo a nuestra postulación del Fondesit. Porque aparte, empieza como, es una tremenda responsabilidad porque es como el proyecto tiene que tener, que esto, bueno, a lo mejor me estoy desviando, pero igual lo encuentro interesante, porque es un proyecto que tiene que ser, o sea, un nombre que tiene que ser un título, que tiene que ser claro y directo, que no sea ridiculizable, o sea, que suene muy serio, que no está aportando mucho y al mismo tiempo, bueno, que sea comprensible y al mismo tiempo, claro, ya pensando en algo que sea, que no sea un lenguaje complejo como el que hablábamos antes, ¿no? Pensando en que si nosotros vamos a pasar esto a lectura fácil, a lenguaje sencillo, para que lo pueda comprender todo el mundo, entonces no tener un título con 3 líneas y con palabras complicadísimas que nadie va a entender de qué se trata. Em, sí. Ya, pero Entonces, ahí tú levantas otra desigualdad que tienen las ciencias sociales, las artes y las humanidades, porque mm, los invito a mirar los títulos de los proyectos de biología. No se entiende nada. Dice que no se entiende absolutamente nada. Y nadie lo cuestiona, porque es la molécula de la no sé qué, con el proceso de síntesis de no sé qué. Yo no soy de ese mundo, por lo tanto, tampoco lo quiero ridiculizar, pero en el fondo, mm, el hecho de que sea comprensible, mm, porque se trata de las ciencias sociales y por lo tanto está más cerca al día a día de las personas, mm, hace que esa exigencia que tú describes, Florencia, sea aún mayor. Ahora, de nuevo, en la lógica como de entregar luces, o al menos desde mi opinión, de cuáles son los desafíos. Parte de los desafíos también es que la academia muchas veces se presenta haciendo una defensa, como entre comillas, corporativa del sector. Y mm, durante muchos años la discusión ha sido sobre necesitamos más financiamiento, y hablamos del 1% del PIB o del 0,4% del PIB o de lo que sea. Eh, y eso es una conversación que no necesariamente, o más bien que definitivamente no es comprendida por la sociedad en su conjunto como el aporte que le mm, genera a ellos. Es una ujú, defensa, o se escucha como una defensa de cómo le echo más agua a mi molino, que tampoco genera una claro. gran empatía ni apoyo social, Mm, ¿verdad? Em, no estoy diciendo con esto que sea una mala pelea, es una pelea que tiene que existir y hay que darla, pero las herramientas para darla, sobre todo hoy día, tienen que ser desafiadas. Y en ese mm, sentido, el encontrar, y vuelvo al documento que van a presentar porque creo que es valioso en ese sentido también, el presentar
el resultado de la investigación más directamente conectado con la realidad de otros, creo que es una muy buena herramienta. O sea, Chile es mejor porque existe investigación para discapacidad bueno, lo van a ver en las 4 áreas en las que están presentando estos documentos, ¿verdad? Y si eso ocurriera, sería aún mejor. Mm, Pero eso hay que explicarlo. Y cuesta hacerlo, porque también significa conocer mucho el sector, que no es lo que necesariamente ocurre. El ANTA y el COVID lo pusieron como de frente en las noticias todos los días, y mm, todos los días veíamos y sabíamos de sí. vacunas y de técnicas de vacunas y todo ese tipo de Mm, cosas. Creo que se hizo un esfuerzo de entender o de explicar el estallido social, que creo que también acercó un poco al mundo de las ciencias sociales a esta mm, realidad, pero todavía queda mucho, mucho por hacer. Y ahí viene el trabajo político, perdón, súper cortito, que es que sí, sí. también hay que identificar cuáles son aquellos parlamentarios que tienen interés por las materias que se investigan. Mm, No a todos los parlamentarios les interesa el cambio climático, no a todos les interesa la mm, discapacidad, pero cuando se encuentran, pues hay que agarrarlos y hacerlos parte, mm, mostrarles los resultados, invitarlos a las cosas, que sientan también cómo a ellos mm. les permite, por ejemplo, construir mejores leyes, y eso también ayuda a la hora de pelear los presupuestos en el Congreso. Sí, pero lo que yo te quería decir, dicen, es que es todo tan raro en este momento, ¿no? Se ha delimitado la estrategia CTIC para los próximos años y entonces vino la indicación de que la estrategia es escalabilidad tecnológica y lo que queremos son tecnologías. Entonces ahora nos están pidiendo en los proyectos Fondesit que informemos em, la tecnología que ha salido de los proyectos Fondesit. Entonces llamamos a la comunidad a decirle, oye, comunidad, ¿qué hemos hecho de escalabilidad tecnológica? Imagínate con los sociólogos, los antropólogos, con cariño, pues porque los psicólogos algo podremos hacer, digamos, pero hay disciplinas en donde eso es muy difícil. Y entonces la comunidad dice, ah, no, pero es que tenemos que ponernos de acuerdo en si la estrategia es resistir, es responder desde la resiliencia o responder desde la resistencia, ¿no? Es decir, le respondemos al gobierno de turno a la canción que nos está poniendo o resistimos porque no vamos a entrar en este juego, porque entonces el gobierno pasado también nos había dicho que íbamos a llegar al 1% del PIB y tampoco llegamos al 1% del PIB. Entonces la ciencia es como la vieja invitada siempre pobre Mm. del baile y estamos en un momento muy, muy complejo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Resistimos? ¿Actuamos desde la resiliencia? ¿Aguantamos el embate? ¿Algo mejor vendrá? Como que incertidumbre tan grande. Y es específico para las ciencias sociales y las humanidades. Nadie está poniendo en tela de juicio las ingenierías, ¿te das cuenta? No, no hay ninguna pregunta de si Sí. seguimos haciendo investigación en ingeniería para escalar tecnológicamente. Ni una, pero para ciencias sociales y para humanidades, sí. Y yo te diría que es aún más profundo, Marcela, porque sí, en el gobierno anterior no se llegó al 1% del PIB ni de cerca. Sí hubo un incremento en el presupuesto a una velocidad mayor de lo que veníamos, insuficiente, no voy a ser yo quien lo defienda, o sea, lo defiendo un poco porque estuve ahí, pero entiendo que es insuficiente y no soy ciega a aquello. Pero el problema es aún mayor, porque lo que gatilló gran parte de ese crecimiento durante el gobierno del presidente Boric fue la convicción de que las políticas, por ejemplo, de desarrollo industrial, que eran muy importantes en litio, en energías renovables no convencionales, en fin, en políticas industriales, el componente de las ciencias sociales, el arte y las humanidades tenían un valor y una importancia, por ejemplo, en materia de apropiación social, y eso suponía tener financiamiento en esas áreas. Lo mismo en materia de desarrollo social, lo mismo en materia de sustentabilidad y otros, ¿verdad? Porque hay una visión de mundo que entiende que para desarrollar ciertas áreas del país, desarrollar no económicamente, sino que desarrollar en el sentido amplio del desarrollo, se requiere una mirada que es compleja, y por lo tanto áreas o iniciativas que estaban esencialmente enfocadas en algo más parecido a la ingeniería tenían el componente de ciencias sociales, arte y humanidades también. Entonces eso responde a una visión política. Entonces, cuando eliminamos no solo el valor por la creación de conocimiento, sino que también
esta visión completa del desarrollo y lo llevamos exclusivamente a mayor productividad, mayor productividad, mayor productividad, lo que perdemos son también esos otros espacios y lo que hace que el problema sea mayor y por lo tanto más duradero en el tiempo. Entonces, yo no tengo la respuesta a decir ser resiliente o resistente. Pero creo que, o sea, las dos, pensaría yo, no sé, creo que hay que coordinarse, hay que tener más conversaciones respecto de esto, hay que hacer resistencia, hay que buscar también los espacios en cómo se cuidan los lugares donde esta investigación está ocurriendo, a pesar de que haya menos financiamiento, y sé que lo que estoy diciendo es prácticamente imposible, pero hay que pensar Mm, en estrategias de resiliencia también y pelear fuerte porque el impacto sea el menor y que de aquí a 4 años tengamos un escenario distinto. Creo que mm, pasa por eso también. Y no lo digo desde una perspectiva de política partidista, lo digo desde la perspectiva de donde ponemos el desarrollo del conocimiento en el desarrollo del país, que mm, hoy día está muy perdido. mm. Sí. Bueno, ahí está bien el tema, claro, buscar refugio para pelear Sí, exacto. y seguir transformando. Oye, está súper entretenida la conversación. Bueno, voy a pasar a la siguiente etapa de nuestro seminario y aquí téngame paciencia porque voy a ver si me resulta compartir pantalla, que dije que yo lo podía hacer. Em, y así me avisan por favor si están viendo mi pantalla. Sí, Flo. Ah, súper. Ya. Entonces, a raíz de esta, o en el marco de esta conversación, nosotros les queríamos presentar los informes que preparamos, que son 4 informes por líneas de investigación del primer ciclo de DISCA, que fue, claro, como del 2023, 2024 y 2025. Flo, Em, ¿Sí? si nos das un minutito para que en la Sí. transmisión se pueda ver tu pantalla. Un segundo. Ah, ya, ya, ya. ¿Hablo por mientras o me quedo Puedes callada? hablar. Ya. Solo que sepas que todavía no estamos viendo en la transmisión tu Ah, pantalla. ya, ya, súper. Em, entonces, en el primer ciclo de Núcleo Disca, nosotros teníamos 4 líneas de investigación y para cada una de esas líneas la transformamos en un informe, como mencionaba Aysén, corto, accesible, directo, en lenguaje no complicado. Estas líneas son participación política, justicia y discapacidad en Chile, sexualidad, reproducción y discapacidad en Chile, acceso a la salud y discapacidad en Chile, y investigación inclusiva y participativa en discapacidad. Entonces, cada uno de estos informes tiene, creo que alrededor de unas 20 páginas, eh, y tienen resúmenes de publicaciones realizadas por investigadores e investigadoras de DISCA. Entonces ahí les voy a mostrar un poco cuando se conecte la cosa de compartir pantalla, de mostrar mi pantalla, les voy a mostrar un poco como el formato. Sí quería mencionar que esta sistematización la hizo Valqueria Ramos, que trabaja acá en Núcleo Disca con nosotros, y que el diseñador fue Javier Pañella, así que si quieren felicitar, ahí hay personas para felicitar. Están las dos cosas, a mi juicio, muy bien logradas. Em, Ya lo están viendo en la página Flo. ya, súper. Ahora, no sé cómo yo ver. Ya. Bueno, espero que no estén, bueno, que probablemente están viendo, no me juzguen por la cantidad de pestañas que tengo abiertas, por favor. Em, que ahora que estoy compartiendo la pantalla. Bueno, aquí no sé si yo voy a describir todo lo que estamos viendo. Estamos viendo la portada del informe de acceso a la salud y discapacidad en Chile, que dice informe de resultados por líneas temáticas y tiene unas imágenes con nuestra identidad gráfica, ¿no? Como les decía, esto lo hizo el diseñador Javier Pañella. Tiene una instrucción de cómo citar el informe, les voy a mostrar este informe como ejemplo.
y en la segunda página también viene como los contenidos, como la estructura del informe. Tiene una imagen que no me había dado cuenta, me acabo de dar cuenta que es una mujer ciega con su perro guía eh, en el doctor. Y el informe está dividido. Primero, muy brevemente, se explica de qué se trata el informe, después qué temas fueron investigados específicamente dentro de este tema de salud. Después aborda un poco más qué cosas son las que encontramos y entonces se describen como los temas más específicos. Y finalmente, qué es lo que proponemos para el área de salud. Em, y aquí les voy a mostrar, después bueno, el informe también incluye, por ejemplo, citas de entrevista de nuestras investigaciones. Y el texto después en el cuerpo del informe está dividido, por ejemplo, en este caso, un tema específico es experiencia en servicios de salud. Se presenta un resumen de la publicación, que usualmente es un artículo, y al costado está la cita y el link al artículo. El link que en algunos casos bueno, es a la revista, ¿no? Entonces, de manera tal que en el fondo que todas las personas puedan efectivamente acceder a esa información también del artículo directamente. O sea, en el fondo aquí uno puede tener, como mencionabas, Aysén, una panorámica, un resumen, por ejemplo, de un artículo y después pinchar, y dices como, oye, este tema me interesa realmente, entonces pinchas ahí y ves si tiene acceso al artículo directamente. Si hay algún link que no tiene el acceso porque te encuentras con estos muros de pago de las revistas, nos escriben y nosotros les mandamos el artículo completo a los que estén interesados. Y lo último que quería decir es que también, claro, esto cuenta con medidas de accesibilidad y que todos estos documentos están configurados para lectura en pantalla con el lector de Adobe Acrobat. Entonces también es algo que las personas con discapacidad visual pueden escuchar y la verdad cualquier persona, como así como decía Isen, uno lo puede ver en el celular, bueno, cualquier persona también puede decidir escucharlo en vez de verlo. No sé si me faltó decir algo. Bueno, vamos a mandárselo a todos los parlamentarios, de acuerdo con el Consejo de Aysén, a ver si es que se entusiasman. Ya, entonces, nuestra siguiente parte es abrir a preguntas, ¿no? A las preguntas que si nos han hecho preguntas por el chat en YouTube. Ahí voy Mientras a dejar buscan de las compartir. preguntas, agrego una recomendación. Cuando lo manden, Sí. mándenlo diciendo que esto se financió con fondos de la NIDA asociado al instrumento del núcleo. Ah, ya, súper. Perfecto, tenemos una pregunta. Aysén, nos preguntan, eh, ¿cómo se evalúa el traspaso de investigación social a políticas sociales? ¿Cómo se hizo en tu periodo como ministra? Esto es casi una interpelación, Aysén. ¿Y cómo es que esa articulación podría continuar en la actualidad? A ver, se hizo de varias formas y creo que depende mucho del área en el que se esté trabajando y de lo que mencionaba antes, la oportunidad. Em, Voy a dar un ejemplo muy concreto. Cuando se desarrolló la Estrategia Nacional del Litio, que era una de las áreas prioritarias del trabajo que se hizo en el gobierno, ¿verdad? Se pensó desde tres perspectivas distintas. Una, que era el aumentar la producción, y eso iba a significar mayor retorno económico para el país. El segundo, el de cumplir con los compromisos internacionales de protección del 30-30-30, que son los 30% de protección, y eso se tradujo en la red de salarios protegidos. Pero el tercero era el incorporar una mirada de futuro en torno a la Estrategia Nacional del Litio que abriera nuevas oportunidades. Y ahí es donde entramos nosotros como Ministerio de Ciencia. Eh, y lo que dijimos fue, mira, aquí evidentemente se puede investigar cómo extraer litio de manera más sustentable, evidentemente se pueden investigar
los extremófilos desde la perspectiva de la biotecnología, pero necesariamente tenemos que tener investigación en el ámbito de las ciencias sociales para entender qué ocurre con las comunidades en torno al salar y la Estrategia Nacional del Litio y cómo el país incorpora desde una perspectiva cultural, social y otros, eh, la experiencia del litio como una herramienta de desarrollo y por lo tanto se creó un instituto de litio salares que tiene un foco específico en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades precisamente para complementar una visión de desarrollo con esa mirada también. Ese es un ejemplo muy, muy concreto de cómo se toma y se inserta, hay que decirlo, al principio un poco a la fuerza, pero después ya con convencimiento más transversal, estas áreas en políticas públicas específicas. Y ese mismo ejercicio se hizo con todas las áreas donde el ministerio trabajó, en materia de inteligencia artificial, por ejemplo. El foco estuvo puesto en complementar la estrategia de inteligencia artificial para que tuviera una mirada de desarrollo ético y responsable que viene de la mano precisamente de las ciencias sociales y de las humanidades, pensando en que no es solo tecnología, sino que son estas otras materias. Y así en los distintos espacios. Ahora, eso fue posible precisamente porque había una visión de desarrollo del país anclada en esta mirada multitransdisciplinaria, ¿verdad? Si no, no habría sido posible. O sea, no basta con la pura voluntad de un ministerio, sino que hay que tener capacidad de escucha y coincidencia de visión con otros ministerios. También requiere de musculatura por parte del ministerio. Esto fue posible porque en el ministerio teníamos un equipo de personas que estaba trabajando estas materias permanentemente y puedo hablar por mí, pero también por todas las autoridades que estuvieron en el ministerio. Creo yo teníamos el convencimiento de que esto era necesario y por lo tanto íbamos a pelearlo a cada mesa y a cada espacio donde nos tocara hacerlo. Y así todo era insuficiente. Yo creo que hay espacios de la política pública que no alcanzamos a abordar y que nos hubiese encantado, pero la cantidad de gente que teníamos no era suficiente. Este es un ministerio muy chiquitito. Y menciono esto último porque a propósito de lo que hablábamos antes, ¿verdad? De las señales que estamos escuchando, no es solo la reducción de los financiamientos para la investigación, que creo que sería terrible, sino que también es el valor que tiene la institucionalidad misma para poder meterse en el diseño de las políticas públicas, y eso es el ministerio. Entonces, esta historia de que se van a despedir a 40 funcionarios es el impacto que tiene. Son menos capacidades de un ministerio para poder enganchar en las políticas públicas el conocimiento que se genera y también para poder hacer un poco este rol de traductor, ¿verdad? Entre lo que se genera desde la investigación y los ministerios, en este caso, que requieren de esa información y como a nosotros nos tocaba mucho hacer ese rol como conector entre uno y otro y esas son capacidades que eventualmente se podrían perder. Me dio una vuelta súper larga, pero para decir algo súper sencillo. En el fondo, esto solo ocurre si uno está convencido de que es bueno. Y cuando está convencido de que es bueno, tiene que ir a pelearla en cada mesa en la que se sienta. Sí, te escuché en una entrevista con Daniel Matamala, creo que decías eso, ¿no? Como si llegan a echar a 40 personas del Ministerio de Ciencias, se acabó el Ministerio de Ciencias, tenemos que cerrarlo porque no hay más de 40, debe haber 45. Entonces, claro que tiene que ver con la capacidad instalada y eso nos lleva a una pregunta que llega, obviamente en todos los espacios, no sé si te ha pasado, pero me pasa que yo estoy en una facultad de educación y en todos los espacios se habla de inteligencia artificial, me tiene como hasta aquí, la inteligencia artificial. Estoy esperando que reviente la burbuja, pero mientras eso pasa, la pregunta que llega es, ¿tenemos capacidades? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el rol de las ciencias sociales y las humanidades en la discusión tan necesaria de accesibilidad e inteligencia artificial? ¿En dónde estamos? ¿En dónde deberíamos estar? ¿De quién debería ser el tema? Mm. Yo también creo que todos estamos bastante. No, pero fuera de broma. Mira, por el rol en el que estoy ahora, me toca mucho hablar de inteligencia artificial y con gente que está trabajando en esta materia. Y el otro día tenía una discusión con una persona que decía esto es una burbuja y como es una burbuja en algún minuto va a explotar y va a ser como ocurrió con el blockchain o el metaverso, ¿verdad? Em, y yo le peleaba el punto no tanto desde el desarrollo tecnológico, sino que desde el fenómeno social que significa. A diferencia del blockchain y el metaverso, hoy día
los gobiernos, los colegios, las familias en sus casas, el sistema financiero. No hay espacio que no esté tomando decisiones basadas en el temor, la esperanza, el riesgo, como le queramos poner, de lo que la inteligencia artificial va a hacer en ese sector. Y por lo tanto, más allá de si es burbuja o no es burbuja, hoy día está teniendo consecuencias sociales prácticas. Se están dictando leyes, se están cambiando protocolos, Mm. está cambiando el comportamiento y el funcionamiento de la sociedad, incluso dejando de lado la tecnología por el solo riesgo o esperanza que genera. Eh, y eso hace que sea extremadamente disruptivo como fenómeno social. Y creo que cuando uno lo mira desde ese espacio, la obligación, el deber que tienen todos los países es, yo diría, doble. Por un lado, asegurarse de no quedarse abajo, no en el sentido de que tengamos que ser los líderes en el desarrollo de la inteligencia artificial, porque eso no va a ocurrir, pero sí de tener las capacidades suficientes y soberanas como para poder tomar decisiones respecto de dónde, cómo y quiénes pueden usarla y dónde la van a usar. Y si en algún minuto en un futuro distópico se cortan todos los cables, tengamos la capacidad de reconstruir lo suficiente como para sobrellevar la dependencia que se está creando en torno a esta tecnología. Entonces, ese es uno. Y el segundo, creo, es el de tener la reflexión profunda de cómo queremos que esta interacción ocurra, cuál es el rol de los seres humanos y cómo se crean sociedades, estructuras, estándares, normas, leyes que habilitan que esto vaya en el beneficio de las personas, ¿verdad? De la humanidad en su conjunto. Y ahí de nuevo esto es puro ciencias sociales y humanidades, no tiene nada que ver con la construcción de código ni con la necesidad del data center, sino que es una conversación en torno a la sociedad y a la persona y a la humanidad. Yo creo que están todos acá también hasta arriba de escuchar de la encíclica del Papa, porque es como el segundo gran tópico al lado de la inteligencia artificial. Yo no soy católica, no conozco muy poco de la tradición católica también. Sin embargo, leí ese documento como un documento, como el resultado de un proceso de construcción que también tiene mucho de ciencia, en el sentido de que se trajo a muchos expertos y lo que busca es establecer una opinión basada en la fe, es cierto, es distinto, pero que genera también impactos y efectos sociales. Eh, y creo que entrega luces, ¿verdad? De esto también, como de la discusión que significa el resguardo de lo humano y qué es eso humano que tiene que resguardarse, y eso sin duda tiene implicancia en la sociedad que construimos. Entonces, yo tiendo a pensar, y fue lo que hicimos durante el gobierno en el Ministerio de Ciencia, donde el eje central de lo que impulsamos en la política de inteligencia artificial fue la discusión sobre ética y uso responsable. De hecho, presentamos un proyecto de ley en esta materia y todo. Creo que ahí es donde está el corazón del asunto. Y necesariamente quienes están en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades tienen que entrar y entrar con fuerza en esta discusión. Es difícil, supone entender cosas que a veces uno no entiende, hay que meterse en entender cómo funcionan estas máquinas y una serie de cosas, pero creo que hay que hacerlo porque vuelvo al inicio, más allá de si es burbuja o no es burbuja, ya está teniendo impacto social y consecuencia y por lo tanto no lo podemos pasar por alto. Uy, ahí, si quieres, puedo meter un pichintún en la cuchara, que encuentro muy interesante. Está, también estoy hasta la Ujú. coronilla de la inteligencia artificial, y básicamente porque soy, me supera. Pero creo que tú planteas, Aysen, claro, de lo humano, ¿no? Como esta pregunta también, ¿por qué es lo humano? Y creo que ahí hay un cruce bien interesante entre lo que pone en cuestión la inteligencia artificial y también lo que se pone en cuestión desde los estudios y la experiencia de la discapacidad. Porque cuando uno está hablando de discapacidad y de estudio de discapacidad, siempre está en cuestión también qué es lo humano. ¿Quiénes son considerados, quiénes somos considerados suficientemente humanos para participar, por ejemplo, en la sociedad, ¿no? Y yo creo que ahí hay una pregunta también que me queda totalmente grande, para la investigación artificial, que en el fondo si es que la inteligencia artificial como está funcionando acoge este humano amplio, como con diversidad de cuerpos y mentes, que nos incluye a nosotros como personas con discapacidad y de todo tipo, digamos,
O en el fondo, claro, si es una máquina que también reproduce brechas y desigualdad, ¿no? Y entonces finalmente termina sirviendo, no sé, pues, a la persona que tiene los conocimientos para hacer el prompt, que es la persona que tuvo el nivel de educación, que representa acá cierto sector, etcétera. Y Eso nomás perdón, quería decir. sí, no, y es súper, o sea, estoy totalmente de acuerdo y por construir sobre lo que dices, creo que también hay una reflexión importante de hacer eh, como en la otra dirección, ¿verdad? Cuando vemos fenómenos espeluznantes, en mi opinión, como esta historia de los Enhanced Games, que son, no sé si escucharon, pero son una especie como de Juegos Olímpicos que organizaron personas vinculadas al mundo tech, inteligencia artificial y tal, donde básicamente permitieron el uso indiscriminado de cualquier tipo de droga o mejoras de cualquier naturaleza, con esta idea de hacer como superhombres, Mm, con la promesa de que si batían récords olímpicos les iban a pagar $1 millón y lograron convocar a muchos ex medallistas olímpicos a participar en esta locura. También habla de una visión y de una construcción de sociedad que está en la mm, cabeza de muchos de quienes hoy día están desarrollando la inteligencia artificial, que es extremadamente perversa a la luz de qué se considera humano o no se considera humano. O sea, también a propósito como de la pregunta anterior, es tan central la pregunta de qué es lo que consideramos humano que afecta a la sociedad en su conjunto y que no se puede sino abordar desde la perspectiva de las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Yo no me imagino cómo si no es desde ahí. Sí. Oye, Aysen, bueno, y tenemos una última pregunta. Antes de irnos, yo siento que es una pregunta muy comprometedora para un chileno, pero soy el mensajero. ¿No para ti? Claro. Lo digo porque es una pregunta sobre Teletón y el tema de las políticas públicas y la investigación. Como tú probablemente sabrás, las personas con discapacidad en Chile tienen una relación que es compleja en términos emocionales con la Teletón, no con los centros de rehabilitación, sino con la campaña de medios y el hecho de que esto sea una vez al año, con el eslogan que tiene y el impacto social que genera que yo voy una vez al año, hago una donación y me olvidé de la discapacidad para el resto del tiempo. Muy apoyado por los políticos, ¿no? De los que están de turno, los que fueron, los que salieron, los que vendrán. ¿Qué hacemos? ¿Cómo superamos este esquema? ¿Cómo construimos una política pública que sea más transversal, que sea más responsable con la discapacidad? Porque mira que todos estos temas que hemos conversado hoy tienen la discapacidad en la primera línea, ¿no? Flo hablaba de la tokenización de la participación, de la perpetuación de sesgos en la inteligencia artificial, de la presencia en las políticas públicas, pero es que esto al final tiene también unas representaciones sociales. Entonces, un poco invitarte a ti, considerando el rol de ministra, ¿cierto? Que tuviste en cómo te acompaña la reflexión sobre esto y cómo podemos acompañar la reflexión del país en este tema. Mm. Pues es difícil la pregunta y me declaro bastante ignorante en el tema. Yo la verdad es que no, desde el rol político que me tocó jugar, nunca estuve en esa conversación y mi opinión o mi experiencia es más como ciudadana y como chilena que creció viendo la Teletón. Sin ánimo de dar una respuesta, sí quiero como incorporar dos elementos a la reflexión que creo que son relevantes. Uno, es que para nadie es secreto la opinión que tenían muchos de los actores políticos que fueron parte del gobierno del presidente Boric respecto de la Teletón, muchos de ellos muy críticos, incluido el presidente Boric. Y eso fue una opinión que también fue como evolucionando en el tiempo y terminó en una participación bien proactiva basada probablemente en la experiencia de visitar estos centros y del impacto que tienen muchas de las personas que trabajan ahí, ¿verdad? Y eso creo que, de nuevo, sin ser experta en la materia, así que les pido disculpas si estoy equivocada, pero al menos la percepción que yo tengo es que son centros que aportan mucho valor para muchas familias y por lo tanto tienen eh,
o merecen un espacio y un reconocimiento que vale la pena. Ahora, el componente cultural de voy una vez al año, deposito un poco de plata y me olvido, creo que es el que necesariamente tiene que ser abordado, ¿verdad? Y ahí, bueno, como ocurre con todos los cambios culturales, es necesario generar más visibilidad y encontrar otras herramientas. Y se me viene a la cabeza todo el trabajo que se hizo con los Parapanamericanos, a propósito de los Panamericanos también, que fue un momento donde se trabajó con mucha decisión, y yo sí tengo el recuerdo de esto en los consejos de gabinete, por ejemplo, donde teníamos todos una instrucción muy clara de que tenían que ser igual de importantes, y tenían que tener la misma participación y la misma visibilidad, y que teníamos que jugárnoslas todas porque fueran exactamente igual de importantes como fueron los Panamericanos. Y puede ser anecdótico, pero creo que son esos gestos y esos cambios los que van haciendo la transformación cultural, más allá de lo que evidentemente tiene que hacerse con el financiamiento y la creación de políticas públicas que aporten y que mejoren, pero creo que es como en otros ámbitos, es difícil. Y es difícil porque finalmente estamos tan llenos de necesidades que llega el momento de priorizar, y las priorizaciones se toman, bueno, como se toman nomás, pues. Y ahí bueno, la misma línea de lo que hablábamos con la ciencia, ¿verdad? El insistir, el resistir, el seguir planteando el tema, creo que es fundamental. Eso, un poco caótica mi respuesta, pero porque quiero ser súper transparente. No tengo conocimiento del sector como para poder dar una opinión más informada, pero creo que estos elementos dan cuenta un poco de la percepción que un político que no es experto ni conocedor del tema puede tener a una pregunta como la que me están haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Aysen, por toda, como no sé, pues tu súper buena disponibilidad. Más encima te sacamos de tu como zona de confort. Pero se Así que agradece, eso gracias. siempre es bueno. Muchas gracias por no sé, por la generosidad, por el espacio. eh, y por el tiempo. Ya estamos en la hora, así que vamos a terminar. Muchas gracias también a nuestras intérpretes, a Viviana y a Francisca, por apoyarnos en este seminario en línea. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Aprovecho de agradecer a los que nos escucharán en la grabación de YouTube para tirarlo para el futuro. Queda abierta la invitación para este espacio, no sé, que en Núcleo Disca por lo menos queremos aspirar a tener este espacio también de construcción, resistencia y transformación. Em, Tenemos un próximo seminario en línea que no tengo en la mente la fecha todavía, pero sé que es en este mismo mes sobre también temas sobre discapacidad y pueblos indígenas, que también va a estar súper interesante, un lanzamiento de un nuevo libro. Y aprovecho de invitarles también a seguirnos, a los que no lo hacen, a seguir en nuestras redes sociales, Núcleo Disca, y ahí pueden ver toda la información de las actividades que estamos haciendo. Bueno, en el sitio web pueden descargar los informes que presentamos hoy día, los pueden circular libremente, por favor. A nosotros, mientras más gente los lea, mejor. Y también se pueden inscribir en la página web a nuestro boletín mensual, que para que les llegue a su correo y enterarse de todas las cosas, todas nuestras novedades y actividades. Ese era el espacio publicitario. Pero bueno, para formar parte de esta comunidad que seguimos en construcción en Núcleo Discar. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, estuvo muy buena la conversa. Sí, no, Muchas muchísimas gracias gracias. a ti. Que tengan una linda semana.